Bueno, vamos a ver, yo decía, Alejo Vidal Cuadras, bienvenido. Eduardo Inda Muy buenos días. Venía como un dron de sobrevolar una zona catastrófica, el vestuario del Madrid. ¿Por qué no fichamos teniendo dinero ni centrocampistas ni defensas? Bueno, vamos a ver, en cualquier caso el Real Madrid está a un punto del Barcelona en Liga, No, ya. en Champions está vivo y, en fin, es que el Real Madrid, acuérdese, en el año 22 decíamos lo mismo y ganó la Champions. Sí, es decir, todavía no sé todos los cómo. partidos íbamos a estar eliminados y pasábamos. Es más, todos los partidos tuvieron que eliminarnos y pasamos. Y pasamos. Pero esas cosas pasan una vez. Bueno, es el Madrid. Es el Madrid. Es el sí. Madrid. Y don Álvaro Arbeló, que por cierto, como lo dije hace días, es seguidor de este programa, lector de OK Diario y gran español y buena persona, en fin, peor que Xabi Alonso no lo va a hacer. Pero si el O sea, problema... eso es imposible. El problema es que cuando tú defiendes a Vinicius, Occidente se tambalea. Sí, O pero sea, Vinicius el otro día llega y te mete un golazo me de da carajo. exactamente igual. Te desencadena siempre una tormenta no precisamente benéfica en los vestuarios. Pero yo porque creo que el problema no es Vinicius, yo creo que el problema es que faltan centrocampistas, falta Claro. un organizador, falta un Pedri, un Rodri, un Zubimendi que estaba ahí. Sí, pero Zubimendi ya había firmado por el Arsenal. El problema Bueno, es que pero es cuando el igual. Madrid fue a por él... Ahora estamos. Pues queremos a Vitinha. No, a Vitinha no lo puedes tener. Pero Pues Vitinha, ojalá. Ojalá. No, Enzo Fernández. A lo mejor si no te hubiera gastado 66 en Mastantuono, pues no tendrías más dinero para coger. Enzo Fernández, yo lo conté el otro día en el Chiringuito, quiere venir al Madrid y, Sí. y ojalá venga al Madrid porque es un jugadorazo. Sí. ¿Cuál es el problema? La pasta. No, Enzo Fernández son 150 millones o 140. Lo vendieron por 110 o 115, Sí, imagínate 110, ahora. exactamente. Sí, señor. ¿Y cuál es el problema para mí? Que el Madrid ha hecho una política equivocada en materia de preparación de plantilla, desde hace años. Y ahora tenemos, los defensas están todos muertos, algunos heridos de gravedad, otros ya son difuntos. Y claro, tampoco acaban de subir, que imagino que solo puede hacer Arbeloa, pues a Joan García, a la gente de Castilla. Eso está. Ya, pero es que el Madrid es tan urgente todo. El Madrid está tan acostumbrado a ganar que empatar es un desastre y no te cuento Pero perder. el problema es que el Madrid tiene dos jugadores que ya son casi exjugadores, que son Rudiger y Álava, ¿no? En la defensa. Ese es un problema. Luego el centro del campo, yo creo que... Y Militao se nos lesiona. Sí. Y, en fin. Menino es jugador, o sea, Militao es un jugadorazo, pero claro, está lesionado. De todas formas, mantenerse en la cumbre Ganar, como digo yo siempre es imposible. Sí, pero el Madrid está muy cerca de conseguirlo. Sí, está cerca de conseguirlo, pero ganarlo todo siempre es imposible. Es imposible. O sea, es que no puedes ganarlo todo toda la vida, es imposible. Sí. Eso ni los All Blacks neozelandeses, que tienen el mayor índice de victorias del deporte Sí. moderno. O sea, es... Bueno, y llegas a Nueva Zelanda y todos los anuncios, todos son de All Blacks. De, bueno, para la barba, los All Blacks. Para un limpiar la desodorante, casa. los All Blacks. Una financiera, los All Es que Blacks. los All Blacks tienen un 78-80% de victorias en toda su historia. Claro, es que eso es imposible. Bueno, y un Estado a su servicio. Sí, Pues Nueva o sea, Zelanda sí, es... Bueno, evidente. pero pasemos de las musas al teatro. O sea, elecciones de Aragón. Cada vez tengo más el presentimiento de que el PSOE no se la va a pegar tanto y que en cambio la formación de gobierno se va a complicar muchísimo. Bueno, Digo, es una impresión, ¿eh? Yo lo que es, lo decía usted, no sé qué día, esta semana o la pasada, pues ya pierdo la noción del tiempo, pero decía usted que es una aberración y un anacronismo que no se puede publicar encuestas. Claro. O sea, ¿pero qué vivimos? ¿En el siglo XIII antes de Cristo? ¿Cómo es? Es decir, Eran más inteligentes. Sí. Vivimos en el 19 cuando, para que no se mataran a tiros, hicieron un día que era un día sin campaña, la víspera. El día se llama de reflexión. De reflexión, Claro. que era el día de la borrachera que Sí. llevaban, la dormían y al día siguiente iban a No, votar. pero es que yo sé las encuestas, ¿por qué no las puedo publicar? Las que tenía yo ayer. Y por los ejemplo. partidos. Sí, claro. Los partidos las Claro, hacen. las hacen todos los días. Y este es un anacronismo que hay que cambiarlos. Es una cuestión, en fin, casi predemocrática. Bueno, es predemocrática. predemocrática. Exactamente. Pero en cualquier caso, yo creo que el Partido Popular obviamente va a ganar. Yo dudo que Pili Juerga vaya a tener un resultado digno, pero bueno. Pero nunca usted, sabes. Usted es maño y aquí No, ese paño es se lo que conoce mejor que... en Aragón siempre por poco se ha ganado Sí, o claro. perdió por muy poco, Es que porque es un país muy dividido, Claro. muy roto, la izquierda es criminal, La corrupta. circunscripción es complicada. Y además hay una diferencia tal entre el cuerpo electoral de Zalagón y el de Teruel o Huesca,
que claro, te permite Zaragoza unos bailes... y Teruel son antagónicos a Huesca. Totalmente. El fantasma de la... Bueno, en lo político sí, porque Huesca es del PSOE, Teruel claro. suele ser de derechas y Zaragoza depende. El fantasma de la repetición electoral sobrevuela, de hecho tú lo insinuabas esta mañana, Federico, como lo insinuaste en su momento en las elecciones en Extremadura. Ahora mismo en Libertad Digital, Maite Loureiro está publicando una noticia interesante y es lo que ha solicitado Vox a María Guardiola, las consejerías que ha solicitado: Agricultura, Industria e Interior, además de varios organismos públicos. ¿Qué pasa? Que María Guardiola solo está dispuesta a entregar Agricultura. Es un escollo importantísimo, como os podéis imaginar, nada más y nada menos que Industria e Interior son las otras dos carteras que está solicitando Vox. Y bueno, es que Santiago Abascal lo dijo muy claro en la entrevista que me concedió hace un mes. Dice, oiga, mire, yo quiero las consejerías en función del número de escaños que he tenido. O sea, una proporción, una regla de 3. Pero si es que además... Y Guardiola, es que no lo entienda, no sé. Yo lo que estoy viendo, y no sé, Alejo, porque en esto la experiencia es importante. Yo estoy viendo, por ejemplo, las filtraciones que están publicándose de Nolasco, que es el candidato de Vox en Aragón, y que en teoría no, en la práctica, quiero decir, que no cuenta nada que no supiéramos. La organización de Vox, cuando Abascal dice que hay que irse de los gobiernos regionales, entra en convulsión. Primero, porque se van al paro cuando nunca habían estado en un cargo público. Y segundo, porque no lo entienden y piensan que el votante no lo va a entender. Barrera, o sea, Nolasco estaba totalmente en contra, que es de Teruel, y ahí se nota mucho la presencia pública, qué partido es y cuál no es. Pero es que Vicente Barrera, el de Valencia, se fue llorando de la sala. Por cierto, el tipo mejor que tendría la derecha por una candidatura conjunta en Valencia. No, Barrera es fantástico. Pero extraordinario. Una persona apreciadísima, muy educado, de una era del PP, y del Vox. estudiado. Exactamente. Es, aparte de un gran matador de toros, fue después de aprobar Derecho, ¿eh? Sí, es señor. abogado de verdad. Sí, señor. Bueno, pero eso que se acá ahora, ¿qué significa? Hombre, es que en el futuro hay una cantidad de cargos y una cantidad de sueldos. Hasta en las peores encuestas están en 60 escaños. Sí, perdón, y no quiero interrumpir a don Alejo, porque siempre dice cosas más inteligentes que yo, pero lo que es evidente es que Abascal, con la medida de salir de los gobiernos, electoralmente acertado. Ha acertado, vamos, aunque quizá hubiera acertado igual sin salir, porque es una ola que se está produciendo. Pero bueno, está bien. Pero y yo no sé si acierta al meterse en un gobierno regional como el de Extremadura o el que sea. Yo no sé si acierta, pero bueno. Yo siempre he defendido, no sé, Alejo, yo creo que tú también participas. Cuando alguien es votado, adquiere una responsabilidad. Y esa responsabilidad se ejerce con el dinero público. O sea, no puede ser. Es verdad que cuando tienes la llave de la gobernabilidad de una región o de un país, tienes que hacerte responsable de eso. Y tienes que estar en el cargo. A mí me parece muy bien que pidan esos tres consejerías y no media de Agricultura, como le digo la otra vez, que me parecía una broma. Y encima la media que hubo, luego la echaron. O sea, pero el problema de fondo es que no se entienda que todo el futuro político español está basado en una alianza PP-Vox. Y el que no lo quiera ver, que el PP le joroba mucho verlo y a Vox mucho más, es que está haciéndole flaco servicio a España. Sí, lo que pasa es que hay un fenómeno de fondo. Ha habido un corrimiento de la opinión pública hacia la derecha. Es decir, el centro de gravedad, esa historia que siempre se decía, en la elección se gana el centro, esto se ha acabado. Bueno, y es que nunca ha sido verdad y ahora menos. Un mantra chorra. Sí, señor. Sí, pero que no es verdad. O sea, hay claramente un desplazamiento de la opinión a la derecha por muchas razones que todos conocemos. Entonces, en el PP deben ser conscientes de eso. Claro. Deben ser conscientes. Y me temo que no lo son del todo, ¿sabes? Hay una parte del PP que sí y otra que no. Entonces, María Guardiola es una señora que yo le he oído planteamientos que se sitúan claramente en lo que podríamos llamar la progresía. O sea, de izquierda, vamos. O sea, yo me asombraba cuando, sobre todo en las elecciones anteriores. Sí, en esta está más prudente. Sí, porque ha evolucionado bastante. A ver, es que le habrán explicado la realidad. No, y la realidad se lo ha explicado también. Sí, claro. Entonces, hay una cosa que el PP tiene que entender, que es este desplazamiento de la opinión pública hacia
posiciones de mayor firmeza, de mayor claridad, de mayor contundencia respecto a una serie de cuestiones que a la gente la inquietan de verdad. Bueno, el caso típico es el de la inmigración irregular masiva, ¿no? No, que es el gran asunto en toda Europa. Toda Europa. Entonces, el PP primero ha de entender esto. Y en segundo lugar ha de entender que Vox es una organización que está fortísimamente centralizada. Sí. Y que Vox, la toma de decisiones en Vox, la toma un grupo muy reducido de personas. Bueno, yo diría que una mujer, Sí. que es Montse Lluís, que es la que... Perdona. Y no todas con representación política. Sí. Bueno, la mayoría. Ahí hay dos. ¿Vale? No, Montse Lluís no tiene representación es que esto política, es la que manda de verdad en te lo esa digo- chorrada que le llaman... Te esa lo palabra digo porque es un dato a tener en cuenta. Bueno, yo hay Entonces, dos que lo he comentado. Vamos a ver. Kiko Méndez Monasterio y Gaby Ariza. Gaby Ariza le acompaña a ver a Orbán el año pasado y están ahí. Bueno, Orbán, que no, claro, Orbán es Orbán, más luego la tripa de Orbán, que equivale a Hungría y Besarabia y Herzegovina. O sea, es una cosa inmensa. Y baja Abascal y baja Gaby Ariza, que no es del partido, como no lo es Julio. Y como no lo es Kiko Méndez Monasterio. Y dice, y entonces ese es el Sandy, Montse Lluís. No, Ay, no, la que manda, la que decide, hace y deshace, que es una persona muy, muy sensata y con una cabeza muy potente. Es Montse Lluís y yo creo que ella es la que decide y luego se lo Montse traslada. Lluís estuvo aquí, Federico no sé si se acordará, acompañando a Gallardo en una de las entrevistas que concedió y después de los incendios que hubo en Castilla y León, ¿os acordáis? Y me acuerdo de esa entrevista porque hicimos unas bromas con Gallardo a cuenta de su futuro matrimonio y las relaciones y el objetivo, si el objetivo del matrimonio era procrear y tener niños y tal, y el hombre no entró vamos, que no tiene sentido del humor. Gallardo, ninguno. No salió bien la ya está cosa. fuera. Sí, pero sí. ella vino acompañando a Gallardo. Pero en aquella insisto, ocasión. en las decisiones de esa chorrada que se llama ahora los territorios, que siempre han sido las regiones o las comunidades provincias. Sí, los territorios, que es un palabra de la izquierda a mí que me provoca vómitos, pero en los territorios lo voy a utilizar, vomitando lo voy a utilizar. La que decide es Montse Lluís y Abascal, en fin, a veces le pone peros, pero normalmente le dice adelante. Sí, pero vamos a ver, a lo que iba. Entonces, este grupo muy reducido está fuertemente ideologizado. O sea, no seguía por el pragmatismo, o sea, seguía porque tiene una serie de convicciones, algunas de ellas con aristas bastante agudas. Entonces, el PP cree que al final, bueno, pues el pragmatismo... No. Si hay que repetir elecciones, repetirán elecciones. Esto el PP no lo acaba de entender, porque el PP tiene una mentalidad propia de un partido sistémico. Sí. O sea, ¿qué es la política? Bueno, la política es administrar las cosas. No, la política es el PSOE y nosotros. Sí, no han entendido la nueva realidad. Nada. Y la política, en fin, no es la batalla de las ideas, no. La política es gestionar las cosas, el presupuesto, que las cosas más o menos funcionen, repartirse los cargos. Entonces, es lo que yo llamo el enfoque oficinesco burocrático de la política, ¿no? Y entonces han de entender que el núcleo ese duro de Vox tiene una visión distinta. Cree que tiene una misión transformadora de la sociedad, un poco lo que le pasa a la extrema izquierda, ¿no? Tiene esa idea. Entonces, claro, si enfocan la relación sobre la base de que, bueno, al final todo se arreglará. No. No empeora. Yo por eso estoy de acuerdo en lo que dices, por una razón además, pero porque los conozco. Tú los conocerás aún mejor, pues el primer candidato. No, mejor que tú no, pero los conozco. Los conozco cuando era de NAES. De hecho, conozco pocas cosas mejor que tú. Bueno, sí, algunas. Por ejemplo, el terrorismo iraní. Yo conozco mejor el catalán. El terrorismo iraní lo conozco mejor que tú. Pues sí. Yo te gano en Barcelona. Tú me ganas en el terrorismo catalán. Sí, aquí cada cual tiene su... Y él en el vestuario del Madrid y el terrorismo navarro también. Bueno, pero la cuestión de fondo es, este movimiento
en toda Europa, que tiene como blanco lo ilegal. O sea, pero la llegada de lo ilegal es, en el fondo, la consagración y la pérdida de sentido político de unas élites burocráticas. En la Unión Europea, no élites globales, como dicen, no. Es la Unión Europea convertida en burocracia y que tiene unas ocurrencias y una corrupción, primero intelectual, después organizativa, y luego ya como Estado, que no es, y se empeña a veces en ser, a veces no, son unos zascandiles. Cada vez que veo a Von der Pony, digo, pero vamos a ver. Bueno, la se última... le comieron los lobos del Pony. Y entonces dijo, se pues dio entonces... cuenta de que esto de la naturaleza eran malos. es peligroso, ¿sabes? El otro día hizo la madre naturaleza a veces... No, es que a la madre es madrastra a veces. Madrastra, bueno, joder. Bueno, pero la tía, ¿qué es lo último que ha hecho Europa? Y a mí me parece asombroso. Va para, no sé, los días que llevan ya los pobres ucranianos de guerra. La Unión Europea tiene una verdadera fortuna de dinero ruso que lo tiene congelado. Son activos, incautados. 200.000 millones. Más todavía. Pero bueno, 200 y pico. Y Estados Unidos y UK ya, vamos, ni les cuento. Cuidado por estar en Bélgica. Bien. Y entonces, justo cuando llega... Dato interesante. Entonces dicen, bueno, para Ucrania, como viene otro invierno, Trump está en Estados Unidos y dice que nosotros paguemos lo de Europa, que para eso somos Europa, tiene cierta lógica, ¿verdad? Pues vamos a descongelar los activos rusos y se lo damos a Zelensky para que se defienda de Putin, porque lo hemos congelado porque Putin es malo. Luego, el que está luchando contra Putin, se lo damos a ellos y además así no nos cuesta nada. Y va el de Bélgica, que es donde están congelados, el que tiene la nevera, y dice que es que a él le da miedo Putin. Toma ya, ¿y qué? Y a Lukashenko ni te cuento. O sea, pero ¿y eso qué quiere decir? Quiere decir que es mejor no molestar a Moscú y que hagamos más impuestos, más deuda pública y le damos a Zelensky. ¿Por qué vas a subir? 90.000 millones. Sí, señor. Pero si tienes 200.000 de Putin, gástalos. No, pero el argumento, Federico, fíjate que es irónico. Sí. Dice, no, es que, claro, la seguridad jurídica... Vamos a ver, esto es como si en 1940 hubieran dicho... Hombre, no vamos a enfrentarnos a Hitler, que peligra la seguridad jurídica. Lo hicieron en los acuerdos de Múnich. Sí, pero vamos, con el resultado brillante. Exactamente. De todos conocido. Pero vamos a ver, si un tipo como Putin, que es un asesino, o sea, es un asesino profesional, o sea, dices tú, es un dictador, no, es un asesino. Es decir, cuando a alguien le molesta, lo mata. O sea, así de fácil. O lo envenena. Sí, también. Eso sí, lo mata. Es que pero ya lo mata así con dolor. Es que eso es más duro. O sea, pues con si te pegan un polonio. tiro no te enteras. No, te echa polonio en el tiro. Sí, por eso. Sí. Entonces, o te caes del balcón. O sea, mucho. Bueno, o el pobre de Navalny que se murió misteriosamente en Siberia. Bueno, o sea, es un asesino. Entonces, claro, un asesino invade a sangre y fuego un Estado soberano. Ay, la seguridad jurídica. Pero vamos a ver de qué estamos hablando. Pues lo mismo que dicen es que, claro, o sea, la legalidad internacional jurídica? En Venezuela, Mira. ¿qué legalidad internacional? Hablando de Venezuela... No es que hablar del derecho internacional en Venezuela. Es que se ha violado el derecho internacional. Está contando pero vamos que a ver, si un Estado está en manos del narco sí. y además en manos de una banda que mata y roba todos los días, ¿qué derecho internacional? Lo que hay que hacer es quitarle de ahí. Pues, está contando en The Objective Ketigarat que José Luis Rodríguez Zapatero ha cogido un vuelo de urgencia, lo ha hecho la pasada madrugada, destino Caracas, para participar en un mega acto este fin de semana con Delcy Rodríguez, en donde se va a anunciar ese comité de transición con la amnistía general para los presos Déjame políticos. Añadirle algo a y ahí Ketty. estará... He aprovechado para huir porque podría haber estado detenido esta semana pasada. Y solamente el trabajo de la parte de la poli de Marlaska y todos los elementos, los gremlins que tiene Sánchez por ahí, lo ha impedido.
porque el riesgo de fuga es tan evidente que ya veremos si pues vuelve. De momento ya veremos si vuelve. Ya verás cómo no sé. Sí, pero ya verás cómo no vuelve. Bueno, pues ZP es uno de los asesores de Pilar Alegría, según la información que hoy publica ABC, que también es... No me digas más. No, sí. pero Alejo, es que no acaba aquí la cosa. Es que Salazar ha estado viajando a Zaragoza para reunirse con Pilar Alegría para asesorarla en su campaña electoral estos días, porque es el creador de ese sistema de inteligencia artificial que se denomina Diana junto a Santos Cerdán, es el creador de ese call center que te llama y es Marcelino Iglesias y te pide el voto. Pero no le des conversación, porque te puede decir asterisco. Pero bueno, no deja de ser sorprendente, ¿no? Que después del caso Salazar, de todo lo que se ha dicho, de lo repugnante que a ella le parecía su comportamiento, se siga reuniendo con ella. Le ha parecido fantástico. Pero si en el parador de Teruel no oyó nada. La única en la provincia que no oyó nada. Es un semiplagio de una información que nosotros publicamos ayer diciendo sí, porque, Eduardo. Sí, porque ya los clásicos ya me los conozco, pero en cualquiera de los casos, claro, cuando uno le plagia la noticia, pues no le gusta, ¿no? Pero en cualquiera de los casos, lo que es evidente es que ella se reunió con Paco Salazar, esa célebre foto que publicó Artículo 14, que era una cosa surrealista, porque ya se sabía que era un acosador. Es decir, no es que se descubriera a posteriori, no, es que ya se sabía que era un acosador. Ahí nosotros contamos ayer que le propuso ser que fuera su asesor de campaña en Aragón, y él lo rechazó. Dice que lo rechazó. En la práctica está llevando la campaña. Yo creo que eso no es así, pero bueno, en cualquiera de los casos... Y si no, a los hechos me remito. Pero en fin, esta historia del call center y tal, con Marcelino Iglesias, digo, hombre, ya haber resucitado a Lambán, y si me apuras a Joaquín Costa ya total, pero vamos a ver, es una cosa que es una agresión, es una ilegalidad. Pero es que le preguntan allí, en una radio más cómoda que esta, le preguntan a Marcelino Iglesias que cómo dice que es que el PP ha votado en contra, si no es verdad, que no es verdad. Dice, bueno, es que eso sería hilar muy fino en una campaña electoral. O sea, lo propio, una campaña electoral es engañar a la gente, mentir aviesamente, y encima, esto lo inventó Errejón, por cierto, el primero. Hola, soy Íñigo Errejón. Sí. Tú que me estás escuchando eres una basura, yo no, pero tienes que votarme, ¿eh? Bueno, pues esto es lo mismo. El PP que te va a arrebatar, no dijo los niños en las cunas y los cerdos en la cochinera. Te ha quitado 445 euros. Sí. Pero que si no ha votado nada. Y dice el tío, es que no se puede hilar muy fino en las... en unas elecciones es cuando más fino hay que hilar. Sí. Pues claro, como esta no es una radio cómoda, que es una radio incómoda, y bueno, tenemos que saludar a nuestros anunciantes. Digamos que es una radio seria. Sí. E incómoda pero también. Pero no lúgubre, seria. Bueno, es que para ser una radio seria hay que ser incómodo. Pues sí, claro que sí. Veis que si no eres una radio, eres una antena que repite una... Si no eres la SER. ¿A quién le damos colacel? A ver... Que pero bueno, depende, la teoría nuestra o la de Herrero, la herreriana. La herreriana es el que lo necesita. Quien lo necesita. ¿No? Yo creo que es el que ha hecho muy bien una cosa. Bueno, pues entonces nos vamos a enviarlo a todos los responsables ahora mismo que están en ese dispositivo de seguridad en Andalucía y en Extremadura. Mira, eso está muy bien, porque de verdad, ¿qué diferencia con lo que está pasando en los ferrocarriles? Cuando dice, ¿y entonces cómo lo podría hacer? Mira cómo lo está haciendo Andalucía. ¿Tú sabes a qué hora ha comunicado esta noche? Es impresionante la coordinación. Esta mañana... Vanessa Vallecillo con el alcalde de Córdoba. Bueno, hay una desaparecida, pero esta mañana comentaba, el alcalde de Córdoba contaba cómo estaban coordinadas todas las policías. A las 4 de la madrugada el alcalde de Córdoba estaba hablando con Vanessa Vallecillo y estábamos cerrando esa entrevista. Muy bien el alcalde de Córdoba. A las 4 de la madrugada. Pero es que toda Andalucía está funcionando muy bien. Sí. Y además, cuando Juanma Moreno solo trata con el PP, le va muy bien. Cuando trata con el PSOE, como a todos los del PP, le va muy mal. Mira qué sencillo. Luego tiene un nivel político muy alto en los municipios andaluces. Y eso se ve en las emergencias. Hay un nivel, yo solo he visto ese nivel en Galicia, que no te encaja con la idea que tienes. Y el gobierno de Andalucía tiene gente muy potente, o sea, bueno, y sobre todo Sanz, que es fantástico. Sanz es bueno, también el medio ambiente, el antiguo portavoz. Que son humildes, no dicen mi policía, no. La Policía Nacional, la Policía Municipal, la Guardia Civil, donde tienen que estar, con un problema que es de Policía y Guardia Civil, que da lugar a todos los rencores y celos. Y es que, claro, los pueblos allí
son ciudades en otros sitios de Sí, España. como decía usted, Claro. es todo Teruel. Es todo, Una bueno, ciudad, fíjate, un pueblo allí es todo Teruel. es que Móstoles cabe todo Teruel y Móstoles es media la segunda Soria. ciudad más poblada de la Comunidad de Madrid. 200.000 habitantes. 200.000 Tiene habitantes 200.000 cumplidos. habitantes. Más que toda la Sí, sí. provincia de Sí. Teruel y parte de Soria. Venga. Bueno, pues en Andalucía, 40.000 habitantes en Dos Hermanas. Bueno, y pues, luego que es normal. desgraciadamente la Dana, pues a todos los políticos, pues les ha dado las pautas en contraposición a lo que se hizo en la Dana de lo que hay que hacer. A en los esta situación. decentes, que Sí, es claro. meter a la La policía y al Dana ejército. fue una experiencia amarga para la clase política, fue desde luego una fuente de descrédito tremenda. sí. Para el conjunto de la población fue un dolor y una indignación. Pero eso sí, afortunadamente parece que algunos aprendieron la Sí. lección. Bueno, pues mandamos el colacel para la clase política. Es verdad, si hace falta políticos. O sea, el que diga, no, es que todos los políticos son malos. Pues tú me dirás de dónde los sacas, porque alguien tendrá que administrar el dinero público. Bueno, pues en Andalucía lo están haciendo, no digo sorprendentemente, sino afortunadamente bien. Sí. Unos vienen vacunados. Y luego, cuando la gente es decente, se porta bien. Don Federico, y luego la derecha en este país sigue teniendo un nivel, los cuadros de la derecha siguen teniendo un nivel muy por encima que el de la supuesto. izquierda. Desde que se fue Felipe González ya, en el gobierno en los gobiernos socialistas de España no ha habido gente de nivel. Parece mentira que critiques de esa manera a Leire Pajín, con lo que era Leire Pajín. ¿Qué tal? Muy buenos días. La piel es el espejo de nuestra salud interior y no hay que esperar a que notemos la sequedad, el descolgamiento o las arrugas. Debemos actuar antes, actuar nutriendo desde dentro para atajar los signos prematuros del envejecimiento. Y qué mejor que esta época del año para regalarnos este tipo de nutrientes y unos nutrientes que vamos a encontrar en Colacel Antiox de Mundo Natural. Y es que Colacel Antiox nos aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes como el resveratrol, el estrato de granada y sobre todo la vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para que nuestra piel lo note. Es tan potente que una sola toma diaria equivale a 3 envases de cualquier otro producto. Así son en Mundo Natural, así que pregunten a su farmacéutico dietista, llamen al 914460000. También pueden consultar en la web www.parafarmaciamundonatural.es o en la aplicación móvil de Mundo Natural. Mundo Natural. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Mira, vamos a brindar con tu jamón directo por las elecciones en Teruel. Bueno, es que llega San Valentín. Claro, además, el día 14. El día 14 de diciembre, San Valentín. Hombre, el jamón es un buen regalo para San Valentín. No es Puedes muy hacer romántico, ¿no? Que no, No. que no. Sí. Mira, tú ¿Tú lo ves imagínate. romántico, un buen jamón? Mira, por ejemplo, en verano parece fácil porque San Juan por la noche, el jamoncito, el vinito, el quesito, tal y cual, la Sí. botellita de Rioja. Claro que perfecto. sí. Pero digamos que está bien para establecer un clima. Sí, eso es en Eso verano. sí, Pero eso en sí. invierno, por ejemplo. En mi pueblo ayer estuvo nevando todo el día. Por la tarde Como se dedicó a siempre en llover. tu pueblo. Bueno, nieva cuando tiene que nevar, que es el invierno. Otra vez que el invierno dure 10 meses. Pero nieva cuando tiene que nevar. pueblo. Bueno, entonces estás en una casa. Tú ves... Rural. Una casa rural. Los pueblos, además de Teruel, sí que Ya son le vamos rurales. poniendo un poco de encanto, sí. Entonces nieva. Unas nieva. velas, unas velas. No, velas no. La estufa, el fuego, No, hombre, no, que y vas una- y unas- alimentando. No, hombre, Federico, y a ver. además chisporrotean. San hace Valentín. Unas velitas. Y tú estás ponle. con esa persona al lado, tal vez desde siempre, tal vez por primera vez, tú estás allí. Sí. Es aconsejable siempre una mantica. Pero por si saltan las chispas y no hay una tal, pues un buen sofá, pero cómodo. Sí, sí. No hace falta que sea Lagos Beaubois. O sea, no, un buen sofá. Y entonces Sacas las tapitas de jamón, sí. es mediodía, no es hora de comer ni de cenar. Ya. Es la clásica hora intermedia y entonces dice, oye, tienes que probar, fíjate qué jamón están haciendo ahora en Teruel. Y tú ya tienes el plato preparado porque tienes una cita. Claro, y lo sacas. claro. Sacas también un queso de Ródenas. Sí, sí, al lado, sí. buenísimo queso, o de Albarracín. Qué gusto da escuchar a un experto. Tienes el vino de Cariñena, que ahora es una cosa habitable, muy cómoda, es ligero. Antes caía una gota de vino de Cariñena y hacía atravesaba la madera y sí. se cebaba con la piedra. Sí, ahora sí. no, es un vino muy bueno y tal y cual. Y sigue nevando,
para un poco de nevar y vuelve a nevar. Y está ahí el jamón, diciendo cómeme. Sí. Entonces la otra, no sé, me duele un poco la cabeza. No te preocupes, pues agua. ¿Qué te parece gaseosa? ¿No te gusta el tinto de verano? No, mira, ponme el vino este. Dices que no es muy cabezón. Es de Cariñena. Tengo otro del Somontano. Mira, he oído hablar, pues dame el de Somontano. Bueno, ahí ya estás entrando en terrenos pantanosos. Bueno, No, pantanosos no. ¿Para qué has quedado? Vamos a ver. Sí, pero no. Lo del dolor de cabeza no me ha gustado nada. Eso se arregla con la cena romántica y con el Valentín Plus, con el especial Valentín Plus. Eso es. Sí. Pero es que eso es esencial. Espera, es que hay 3 latas de mejillones gourmet, 2 latas de sardinillas gourmet, 2 latas de aceitunas rellenas de anchoa, Claro, los 4 sobres de jamón ibérico de bellota loncheado, la cuña de queso curado puro de oveja, la botella de vino, que en este caso es un Rioja, Coto de Imaz, reserva, bueno, y también. la cajita de bombones. No hay fortaleza que no pueda ser conquistada. Pues 79 euros con IVA y gastos de envío incluidos. Es una caja de madera estupenda sí. para guardar las fotos posteriores. No me digas más. Sí, 984-1028, Federico, así que Con nada. mucho menos se conquistó Valencia. Que fueron un agente de Teruel, Mira, por cierto. ¿cuántos de nuestros oyentes ya tienen solucionada la velada de San Valentín? Pero hombre, ¿y qué hacemos en San Valentín? La caja de madera de jamón directo. Te Ya diré una está. cosa, San Valentín, si ese día no estás a la altura, tienes problemas, ¿eh? No, eso es que no lo has tratado mucho. San Valentín, ¿os acordáis cuando se hizo personaje del cine, que lo hacía Jorge Rigaud, un francés y tal? Sí, Rigaud. Tenía más pluma que Molière, pero bueno, era San Valentín. Y bueno, que él, cuando los novios reñían, que siempre era Alfredo Landa con Concha Velasco, siempre reñían, pero claro, llegaba San Valentín, no podían estar reñidos, hacía un milagro y tal. Y al final, pues ¿qué pasaba? Que cuando ya todos habían hecho las paces y estaban ahí con el jamón y tal, entonces se cogía San Valentín, iba a Galerías Preciados, le daba un botoncito del ascensor, tenía 8 pisos, Galerías Preciados, subía y después del 8 seguía subiendo. Claro. Y entonces San Valentín saludaba y terminaba la película. Fin. Pues es San Valentín. Bien tratado, era muy bueno. Pero es una maltratado no, ¿eh? Es una fecha que hay que cuidar, ¿eh? Sí, señor. Dice, bueno, pero ya llevamos mucho tiempo por eso mismo. Por eso mismo. Sí. Y lo de contigo pan y cebolla, error. Contigo pan y jamón ya es otra cosa. Sí, bueno, y nos vamos a las ofertas límite del Vamos a Corte las Inglés. ofertas límite. Ofertas increíbles por un tiempo limitado. Después de la panzada de jamón y queso y todo esto, pues en deportes hay hasta un 60% de descuento en una selección de productos de marcas como Under Armour, Puma y Champion. Hasta el 40% de descuento en una selección de productos de marcas como Adidas y Nike. Y para hombre, porque a la cita hay que ir bien vestido, Claro que sí. productos al 60% de las marcas como Mirto y Rasmor. O bien una selección de gorros, guantes, bufandas y carteras con el 60% de descuento. Ofertas límite. Consulta condiciones solo hasta el 8 de febrero en tienda web y en la aplicación del Corte Inglés. Mira, esta corbata es Mirto. Del Corte Inglés. Muy bonita. Muy bonita. Elegante, discreta, distinguida, sin exagerar, pero marcando una línea. Es decir, aquí no. Don Rafael Fraguas, el creador de Mirto, tiene la tesis de que el hombre, desde que deja la corbata, se hunde la civilización. Sí, puede Y ser. es que coincide tal cual. Bueno, una pausa. Es la mañana. Es radio. Bueno. No aprenderás nunca a verlo rojo cuando está a la vista, Alejo. Es un inconsciente. Bueno, vamos a ver. El tiempo está, como les decíamos, está muy complicado en Andalucía, pero sigan toda la información que están dando. Son 8 provincias, son 9 millones de habitantes para 10. Y entonces, bueno, pero están dando mucha información. Ahora, prácticamente cada hora está cambiando la situación. No se sabe si se va a desbordar el Guadalquivir en Córdoba ahora o mañana o no, o dentro de 10 minutos, porque están en las últimas. Si el umbral de peligro son 2,5 metros, está en 5,5. O sea, que en cualquier momento. En Libertad Digital colgamos ayer una grabación de la policía siguiendo el Guadalquivir. Bueno, parece el Nilo. Es una cosa que impresiona. Bueno, y entonces en toda España hoy va a llover, sobre todo a partir de la tarde, y este fin de semana va a seguir lloviendo. Sí. Para que los aragoneses vayan bien a votar, los 4 que van a ir, porque a ver cómo sacas a los ancianos de los pueblos para que voten en Teruel. Ya veremos. En fin, y las temperaturas, pues más o menos como ayer y estos días atrás. Unos 9 de máxima en Madrid,
22, 23 en las dos capitales canarias y me parece que pues 1 grado, no cito de memoria, Soria, Segovia y Ávila. ¿No? Frío, pero al lado de lo que viene mañana, nada. Y para la semana que viene prepárense porque Febrerillo el Loco sigue siendo Febrerillo el Loco. Y hay 3 días de aparente calma y luego 3 días en que otra vez a nevar y a llover sin parar día y noche. O sea que mucho cuidado. ¿Y la bolsa, Luis Fernando? Bueno, pues Federico, lo que te podemos contar hasta ahora es que la bolsa está llaneando en terreno negativo. Eso sí, ya se ha alejado bastante de los 18.000 puntos en los que ha estado durante estos últimos días. Está en 17.720 puntos, nuestro principal indicador, con una ligera caída del 0,15% en este mismo momento. Tenemos que destacar, por ejemplo, la cotización de Indra, una de las grandes protagonistas del día de hoy. En este momento se deja un 0,67%, y otra de las entidades que componen el IBEX 35 y que ha sido noticia en el día de hoy, que es el Sabadell, se deja un 4,72% después de anunciar la marcha de González Bueno. Cuando ganan, porque ganan. Cuando pierden, porque pierden. Pero cuando acaba un capítulo siempre parece una cabeza rodando por una escalera. Pero eso tiene su explicación. Sí, no, todo tiene explicaciones, no, sin ninguna duda. Lo que pasa es que tú ves otros que esa cabeza que no ha funcionado debería haber rodado hace tiempo y ahí está. Lo que pasa es que cuando tú a Oliu le quieres hacer sombra, y Oliu es Dios y es uno de los grandes banqueros, y ha demostrado que es un puto fenómeno, sí, y le intentas hacer sombra, pues pasa lo que pasa. Sí, pero es que las sombras a veces se producen o a veces se adivinan. Sí. Y una de las características de las monarquías absolutas, como pasa en las grandes empresas, es que el titular mata al heredero. No el heredero al titular, que es lo humano. No, es el rey el que mata al príncipe. Y eso Shakespeare lo cuenta Robespierre, sí, etcétera, la revolución. Bueno, pero tu dinero nunca duerme. Sí, tenemos preparado un programón. Este domingo vamos a traer a un miembro del equipo de análisis de Cobas Asset Management, Juan Huerta de Soto, que no confundir con el economista. Con su padre. Es el hijo. Es el hijo y es un analista, hay que decir, brillantísimo de Cobas Asset Management. Y vamos a poder disfrutar con él, que nos cuente un poco cómo ha ido 2025 en su gestora, que ha sido extraordinario. Fíjate, en el fondo ibérico, sin tener bancos y sin tener energéticas, han sido capaces de batir al IBEX 35, es decir, se dice en el mejor año de su historia, y han funcionado fantásticamente bien también en las estrategias internacionales y selección, y también, pues oye, como un analista de ese calibre ve el arranque de 2026, sí, y también le tiraremos de la lengua en alguna tesis de inversión, seguro. Muy bien. Bueno, Silvia, a ver, cuéntanos que auscultas la opinión pública en este día ya. Hoy acabará la ceremonia. Sí. Ya estamos en capilla, no en campaña. La selección es tic-tac y el monstruo de la Moncloa TikTok. Sí, tanto es verdad. Claro, es que TikTok es del Ejército Popular Chino. Es una empresa del Ejército Chino. Tú cuando entras en TikTok te conviertes en rehén del Ejército Rojo. El de Mao, que es el mismo de ahora. Y entonces te vigilan, te tienen archivado. La dictadura que más penas de muerte dicta al año. Todavía ahora... Dicen que más que Corea del Norte. Sí, hombre, que mucho más. ¿La China? Sí. Bueno, hablan de 10.000 al año. Sí, pero cuidado, porque no olvides que son 1.400.000. Sí, claro. Pero el récord per cápita de ejecuciones lo tienen los ayatolás iraníes. Ahora sí. Per cápita. Sí, puede ser, sí. Más los 30.000 al menos que han matado ahora en las calles. Ahora han matado a decenas de miles. Señor. Porque además la Guardia Revolucionaria y las milicias Basij disparan a matar. Sí. Bueno, una cosa hicieron... Disparan a matar, que no se veía, sí, simplemente. Una cosa hicieron que no se veía desde la Vendée, que es que para no gastar balas, donde estaban los heridos en el hospital, se estaban aire comprimido. Sí. Y los mataban así, en el hospital. Los manifestantes que están en los hospitales entraban y les inyectaban. ¿Los jefes de Pablo Iglesias Turrión? Los banqueros de Hispan TV. Sí. Bueno, pero sigamos. Bueno, pues como últimamente se han producido tantas denuncias por acoso sexual en los partidos políticos, queríamos saber si los oyentes consideran que puede afectar a los procesos electorales, el que de este domingo en Aragón, el día 15 de marzo en Castilla y León, próximamente también Andalucía, y estamos esperando a ver si hay un adelanto de las generales. Os diré que la opinión general es que en el caso particular de Aragón, este domingo no va a afectar. Una pausa y escuchamos el porqué.
Es la mañana. Es radio. Bueno, vamos a ver. Bueno, os comentaba antes de la pausa que los oyentes no creen que la denuncia del País sobre el alcalde de Móstoles vaya a afectar de algún modo al Partido Popular de Aragón, pero también dan un toque de atención al PP por su torpeza comunicativa, que es un mal que les viene acechando desde tiempos muy lejanos. El PSOE siempre saca petróleo de este tipo de denuncias y las filtra en el momento perfecto. Y claro, a Génova se le cae el mundo encima. Desde la existencia del PSOE siempre ha urdido conspiraciones, montajes, es muy civilino y poco de fiar. No sé si le costarán votos en las elecciones, pero lo que está claro que van a sacar más petróleo la izquierda de ese caso que la derecha de todo lo que tienen los otros entre corrupción y acosos sexuales. La factura la pasa siempre para los mismos, pues no hay más que ver que aquí han dimitido presidentes de la Comunidad de Madrid por 2 cremas, todo lo de Valencia, por un traje, por un bolso, han llegado hasta morir. Los otros es que no hay más que ver, es que para enumerar todo lo que han hecho necesitaríamos el año entero y no les pasa. Pues no lo creo, porque la gente está más preocupada de lo que está pasando con el mantenimiento de las vías, el tema que está pasando ahora con el tema de las lluvias. Lo del acoso es una excusa que utilizan los de izquierdas para montar teatro y que el humo salga por otro lado. ¿Quién va a explotar lo del alcalde de Móstoles? La que come y encubre a Salazar, ni le queda tiempo ni tiene autoridad. Pues lo hizo. Pero ¿cómo se atreve? Porque se atreven a todo. La Bergerote está, que creo que es de origen argentino. Sí, ella nació en La Plata. Sí. Válgame Dios, con la gente buena que nace en La Plata y nos ha mandado la mala. Pero decía, usted que... Pero como dirían yo, jotía, como dice Irene Montero, jotía. Pero vamos a ver, Salazar, Errejón, Ábalos, Coldo, Cerdán, Rosalex, o sea, pero ¿de qué vais? Pablo Iglesias. Monedero, volvemos a Errejón, Irán, Caracas, el helicoide, Nicaragua, Cuba, Putin. Bueno, Urtasun se negó a condenar en Europa el secuestro de miles de niños ucranianos por Putin. Este es Urtasun, que es de la misma banda. Sí, no, ellos siempre han sido muy melifluos con Putin. Sí. Y ahora, Pekín. El otro día cuando veía a Pavlenin diciendo la única potencia con capacidad para hacer un coche económico al que puedan acceder las clases populares es, sin ninguna duda, la República Popular China. Sí. ¿Cuánto te paga? ¿Cuánto vale este anuncio? Pero lo impidió él a través de Yone Belarra. Y hay una foto que están el gallo de Morón, las gallinitas, las dos, y luego están un montón de chinos ignotos, desconocidos, pero son como 6 u 8 o 10. Sí, porque hay 2 o 3 que miran con una sonrisa falsa y otros con una sonrisa que parece que van a decapitarlo. De todas formas, es interesante cómo ha detectado el Partido Socialista o cómo detectó el Partido Socialista que la cuestión del abuso y el acoso sexual es algo que va lógicamente en detrimento de una lista electoral. Lo que pasa es que el nivel de acoso y de abuso sexual en las filas socialistas es muy elevado y muy subido de tono, porque aquí, aparte de las historias de la bragueta, de las felaciones simuladas, del helicóptero, de las prostitutas, lo que hemos escuchado es que aquí lo hemos Tito escuchado. Berni, claro, no es comparable, pero y la velada del Parador. Bueno, que más que velada ni los Rolling Stones han destruido tantas. No, sí, parecía toda la los Rolling provincia Stones de los mejores tiempos. Sí, toda la provincia se enteró, menos Pilarín, que estaba paré con paré. Sí, se enteró Javier Lambán, que en paz descanse, pero ya no se enteró, que estaba en el mismo... Esperemos que no participase, esperemos. Bueno, ella la montó con la de Paula Ciordia, que como es de allí la conoce, y entonces, como Pili es rápida, pero no es precisa. Entonces, rápidamente dice, ¿qué me está usted diciendo? ¿Qué me está usted diciendo? ¿Qué me está usted diciendo? O sea, usted me quiere decir usted me está diciendo a mí que yo estaba atada a los pies de la cama me lo está diciendo usted a mí.
Le dice que yo participé. Y que dice, oiga, que yo no le he dicho nada de no, eso. le estaba haciendo una pregunta así tal. No, porque si lo que va a decir usted, que me quiere decir usted, a mí, usted, es que si estoy a la pata de tal, digo, no, o sea, a la pata de la cama. No sé, hay un problema que es que en el parador de Teruel, la mañana siguiente es decir, el día de autos llega la furgoneta con las prostitutas de Torrent, porque no había de Teruel. Le enseñaron el book de Teruel y no le valían. No, es que habían huido por la pandemia. Y el frío de Teruel. Pocos clientes. No, había, porque le dieron el book de las de Teruel. Él tenía las de confianza. Que las traigan de Torrente. Que es su pueblo, sí, claro. Son las fijas. Viene la furgoneta. Sí. Esa noche se producen los hechos, ahí hubo de todo, sí. de todo, y a la mañana siguiente, en el desayuno, era la comidilla. Y Pilar Juergas, que debe ser tonta, no se enteró. Sí, porque sí. Entonces no es tan tonta. No es tonta, es tonta de las que hacen tontear. Menuda Pilar. Ella era la delegada del gobierno. También estaba Lambán. Lambán sí se enteró. Lambán se enteraba de todo. San Lambán, porque ahora es santo. Lo ha canonizado Azcón. Lambán se enteró de lo que pasó esa noche a la mañana siguiente. Pero se enteró toda la provincia de Teruel. No se va a enterar un tío que dormía allí. No, y aparte que los camareros se lo iban contando unos a otros. Y luego las presiones, las chantajes en paradores para que nadie hablara. La que le montaron al diario de Teruel por publicar algo. No, el diario de Teruel publicó la noticia. O sea, la noticia nuestra la publicamos, pues no sé, yo creo que fue un lunes. Martes, miércoles, y el viernes sale el diario de Teruel, y el diario de Teruel titula, en fin, el PSOE desmiente que... Sí, que fue peor. Pero, eso lo descubrió usted, adiós, gracias. En el último párrafo relataban los hechos igual que nosotros, con todo tipo de detalles. Sí. Destrozaron la habitación, alcohol, prostitutas, otras cosas. Sustancias colombianas, tal vez, sí. Sí, que menos, ¿no? Y luego aproximaciones químicas a la euforia artificial. Exactamente. Eso es. Pues faltaría más. y luego pusieron al diario de Teruel, que es verdad que el titular parecía que... Pero luego el cuerpo de la noticia, tal que no sé cuántos llegaron hasta el final de leerlo. Sí. Yo me leo todo lo de Teruel por vicio. Sí. Y efectivamente estaba todo. Lo que había sacado que diario, con algún detalle más. Sí, estaba todo. Pero el titular, casualmente, pero brillaba por su ausencia. Pero el cabreo que cogieron en paradores con el diario de Teruel, ¿cómo se atreven? Porque eso lo paga la Diputación de Teruel. Entonces, claro, la Diputación pues pasa del PSOE a PP, PSOE... Sí, pero ahora no, cuando nosotros lo contamos, yo creo que era PSOE, ¿no? ¿O era PP? Sí, en general, el periodismo siempre es PSOE. Sí, pero digo la Diputación... No, porque el diario de Teruel es propiedad de la Diputación. Y en esa época, cuando nosotros sacamos la noticia, que debió ser en marzo de abril del año pasado, yo... No sé en manos de quién estaba. Yo creo que ahora estaba en manos del PP, pero reciente. En cualquier caso, temas de acoso sexual y juergas equívocas, en esa competición, el PSOE le lleva ya mucha ventaja al PP. Le lleva 140 años de ventaja. Sí. Le lleva mucha ventaja. Vamos a ver, en el Corte Inglés, ¿qué nos traes, Naya? Porque el Corte Inglés sí que lleva Vamos a aprovechar ventaja. que estamos en los días de las ofertas límite, que son ofertas increíbles, solo por un tiempo limitado, hasta el 8 de febrero. Sí. Y, por ejemplo, colchones, 50% de descuento en una selección de modelos de las principales marcas. En la marca WMF, 50% de descuento en la batería de 5 piezas Provence Plus. 40% de descuento en ollas rápidas Perfect. En alimentación hay 2x1 en todos los espárragos y pimientos Carretilla. O el detergente el gel Colón 45 lavados también. Segunda unidad al 80% de descuento en todos los ahumados de la Balinesa. Y muchísimas ofertas más. Consulta condiciones solo hasta el 8 de febrero en la tienda, en la web y en la aplicación del Corte Inglés. Bueno, hacemos una pausa y a ver qué noticias sí. últimas, porque la verdad es que es verdad que en Andalucía lo están haciendo bien, pero el problema es terrorífico. Bueno, como pasa siempre. Las imágenes son escalofriantes, sí, cómo van los Ahora, ríos. ¿qué diferencia con Valencia y qué diferencia con los ferrocarriles? Sí. Es que no me canso de decirlo. Sí. Tú ves al antropoide a los Carrután, que otra vez pegando coces, la que le montó a Karina Mejías, era porque Karina, pues no sé, está más formal, pero para levantarse, ¡paf! Es decir, mono, a mí no me hagas esos gestos. Pues no sé por las cosas que ha tenido que aguantar Karina Mejía. Sé que ya tiene una trayectoria, desde luego. Señor, por eso. Pero cuando vas ya con gafas, más formal... Nada. Sí. Es la mañana de Federico,
con Federico Jiménez Los Santos. Bueno, vamos a ver, Daniel Muñoz, vamos a tratar de actualizar todas las noticias que se producen, que son muchas. Empezamos en Andalucía. Moncloa ha comunicado hace unos minutos que el presidente del Gobierno se va a desplazar hoy hasta allí para visitar las zonas afectadas. Pedro Sánchez no estaba previsto que lo hiciera. Sí estaba previsto que María Jesús Montero acudiera hoy a la subdelegación del Gobierno en Huelva para interesarse por el temporal. Segundo día, ministra de Hacienda, ahora, para interesarse por el temporal, insisto. ¿Y el TikToker a qué va? Quizás porque está destacando demasiado la Junta de Andalucía, la gestión. Hombre, claro, cuando no cuentan con él, claro que funciona bien. Pero es que además es un gafe público y notorio. O sea, pues, es que se desbordará seguro. No, ahora. Pero irá a decir que si quieren ayuda, que la pidan. Que ya está él allí, pues bueno, es él. Pues acudirá a lo largo de la mañana. Ahora mismo no llueve mucho en Andalucía, pero la situación está empeorando por momentos, así que vamos a buscar la última hora. Es Radio Sevilla, Laura Montes. La Junta de Andalucía cifra en 8.000 los evacuados, no descarta nuevos desalojos y está especialmente preocupada por la borrasca que llega mañana. En Jerez, la alcaldesa ha comunicado hace escasos minutos que cerca de 14.000 vecinos podrían quedar aislados si sigue creciendo el Guadalete. Preocupan también el Genil, el Guadiaro y sobre todo el Guadalquivir, a su paso por Córdoba. Esta mañana en estos micrófonos el alcalde de Córdoba actualizaba la situación. La lámina de agua paso por Córdoba está en casi 5,5 metros, teniendo en cuenta que 2,5 metros ya es umbral rojo de riesgo, es decir, que estamos más que duplicando el umbral de riesgo, y efectivamente donde estamos teniendo más problemas son en zonas de periferia. En Grazalema ya han llegado los geólogos para estudiar los temblores de las últimas horas. Muchos de los vecinos desalojados han pasado la noche en hoteles que de manera altruista se han ofrecido a acogerlos. En Málaga se ha reforzado el dispositivo para buscar a la mujer que cayó al río Turbilla y recordamos que hay cerca de 100 carreteras cortadas y que Renfe mantiene suspendidos todos los trenes en Andalucía, salvo el AVE Madrid-Villanueva de Córdoba y el C1 de Málaga. ¿Qué diferencia con los hoteles en Cataluña que echaban a los policías que habían ido a combatir el golpe de Estado? Sí. Muchos de los evacuados en Ronda llegaron en Grazalema, llegaron a Ronda y muchos no han tenido que pasar la noche en ese polideportivo habilitado porque efectivamente los hoteles se han ofrecido para que pasen la noche. Pero está habilitado. En esas instalaciones. Sí. Están funcionando como hay que funcionar. Las cosas hay que arreglarlas antes de que pasen, cuando han pasado ya. Sobre todo porque no va a ser una cuestión de horas. Moreno Bonilla ya ha dicho que los vecinos de Grazalema puede ser que tarden hasta una semana en regresar a sus hogares, así que mucha paciencia y mucha precaución porque quedan días complicados por delante. Y sobre todo la seguridad en las casas abandonadas. Es que describen los vecinos de Grazalema, dice, el ruido que salía de la montaña era insoportable. Entonces, claro, ahora los geólogos efectivamente tienen que estudiar el terreno. Cuando el acuífero se satura, puede haber hundimientos. Claro. Bueno, eso es lo que pasó con el barrio en Barcelona. El Carmelo. Que es que, claro, eso está como perforado. ¿Por qué? Porque hay grutas, porque hay desprendimientos y no te enteras hasta el día en que de pronto porque el subsuelo no lo conocemos. Exactamente. Es que es el problema. Y que cambia, es que el subsuelo no es fijo. Yo espero que esto nos lleve a hacer un plan hidrológico de una vez, porque... Está hecho, el problema es hacerlo de verdad, a fábrica. No, es que estaba bien trabajado. El Partido Popular hizo uno fantástico con José María Aznar en el poder, luego llegó Zapatero, lo desnaturalizó. El primer día. No lo desnaturalizó, lo canceló. Bueno, hizo un sucedáneo que es la nada. Pero hay que hacer un plan hidrológico nacional ya. O sea, el que no entiendas... Aplicarlo, porque además les costó 2 años hacerlo. Y todavía los ingenieros te dicen, no, si el plan ya está. Todo lo del barranco del Pollo, todo estaba previsto. Lo que pasa es que el nivel de desidia... Es que, a ver, yo estos días he venido diciendo que la combinación de sectarismo, corrupción e incompetencia es letal. Y todo eso es letal. Bueno, en Aragón el domingo no se espera lluvia. Hoy termina la campaña electoral, al menos no durante buena parte del día, quizá en las primeras horas, pero en principio no se espera lluvia. Este viernes la candidata más madrugadora ha sido Pilar Alegría, que ha visitado esta noche Almonacid de la Sierra para hacer pan
con Luis Ángel, a quien ya saludó hace unos días, y además ha acudido al cambio de turno del Hospital Rollo Villanova. Pero la portada del diario ABC ha modificado sus planes. Leticia Barquín, buenos días. Buenos días. Pilar Alegría cierra campaña tras recorrer Aragón, agitando el miedo entre los jubilados con llamadas robotizadas atribuidas a Marcelino Iglesias sobre las pensiones y sumando promesas genéricas sobre los servicios públicos. Alegría, instalada en el victimismo por el caso Salazar, niega que el exasesor de Moncloa haya participado en la campaña y vuelve a refugiarse en el discurso contra los bulos por la portada del diario ABC. Rotundamente falso. Y lamento que medios de comunicación que se dicen serios den pábulos a bulos y a insidias. Y por tanto, desde el Partido Socialista hemos pedido ya rectificación a esta información y, por supuesto, nos guardamos también el derecho a tomar acciones legales, porque no todo vale en política. El PSOE teme asomarse al abismo de los 16 escaños. Admiten que las encuestas no han acompañado durante la campaña, aunque se aferran al voto de los indecisos. En este contexto, el partido defiende que Pilar Alegría es una buena candidata, a diferencia de lo ocurrido en Extremadura, donde tras el batacazo electoral calificaron a Gallardo como poco idóneo. Pedro Sánchez y Pilar Alegría pondrán esta tarde a las 6 el broche final a la campaña con un acto en Zaragoza. Bueno, por de pronto la gramática ya le ha pegado otra patada. Pábulos, dice. Se dice pábulo. Pábulo, no pábulos. No, pábulos, no, perdona, no es plural, pábulos. No, claro, es que no existe. Es que no existe, claro. Pábulo es una frase hecha, es irregular. A lo mejor quería decir párvulos. Ella sí, era, pero como solo dio unos días clase de párvulos, pues no ha llegado. Y además no aprendió, no cogió el parvulito, que es donde se aprende a leer y a escribir. La P con la APA, mi mamá me mima. Ellos lo de la concordancia de género y número no lo llevan bien. No, es que la biología no les convence. Lo mejor es cuando dijo Pilar Alegría, me repito más que la mojama. Sí, Eso es fantástico. Yo luego pensé, digo, ¿en qué mojará la mojama esta tía para repetirse? Y luego otro día, en rueda de prensa, bueno, ya Ábalos había salido del gobierno, el escándalo Ábalos y Koldo había saltado por los aires, y en rueda de prensa y del ministro Ábalos... Claro, es salió del alma. Pero como... Es maravillosa. Claro, y lo de que había subido 30 escaleras... Sí. 30 escaleras para vender, como que había regalado un ascensor a un piso de unos ancianos, lo había puesto Azcón cuando era alcalde, y dice que había, y para decir que lo que les ahorraba el ascensor, dice, he subido 30 escaleras por 20, pues imagínate. Bueno, eso 600 peldaños. Bueno, pero vamos, ni el que sube los rascacielos el americano nada, eso, que va. Bueno, pero es una... Seguro que esta tarde dice otra. Yo, a diferencia de lo que tú decías al principio, que tienes la intuición de que la caída del PSOE no será tan grande, yo tengo una impresión distinta. Yo creo que esta candidata ha hecho tales méritos que la caída será fuerte. Es que no siempre los méritos son reconocidos. Juanito Barranco, llamado Juanito Precipicio por Capmany, mayoría absoluta en Madrid. Es que, ¿de dónde venimos? Pero yo creo que la caída de Pilar, ¿tú cómo la llamas? Pilar Juergas. Pili Juerga. Pili Juerga. No, eso. Pili Juerga, Carrefour. Ese copyright no es mío. No es tuyo. Bueno, pues yo creo que la caída de Pili Juerga será notable, sí. Vamos a ver. Bueno, igual que Pilar Alegría, Jorge Azcón también va a cerrar campaña esta tarde en Zaragoza con Alberto Núñez Feijóo, y en las últimas horas los populares están acentuando ese enfrentamiento con Vox en busca de una mayoría alternativa. Maite Loureiro. Buenos días. Último día de campaña en Aragón con Alberto Núñez Feijóo arropando a su candidato Jorge Azcón en el acto de cierre que tendrá lugar en Zaragoza. La recta final viene marcada por la guerra desatada en redes sociales entre PP y Vox, en la que han entrado de lleno diputados nacionales, eurodiputados, cargos regionales y las cuentas oficiales de ambos partidos. El detonante, el voto del enfado que criticó Feijóo, o las palabras de Abascal señalando al PP por los audios en los que sus cargos en Aragón le insultan. Hasta aquí hemos llegado, os vais a tener que tragar eso, la derechita cabreada, la pinza, la kitchen y un sinfín de reproches y acusaciones que han estallado desde anoche en X, fruto del nerviosismo de ambos ante la cita del domingo, en la que las encuestas auguran que van a tener que sentarse a negociar para gobernar, como ocurre ya en Extremadura. Pues yo creo que Abascal conoce muy bien a una mujer con las siglas AG, que es la que ha filtrado esto, según es público y notorio, en Zaragoza, que como es Zaragón, pues los que no estamos allí es porque estamos fuera, pero si no estás en Zaragoza, porque la realidad es la que es. Y esto viene
trae causa de cuando se fue de los gobiernos, y algunos, desde luego Nolasco en Aragón, y por supuesto Vicente Barrera en Valencia, lo consideraron un error que les pasaría factura, un disparate, algo injusto. No les gustó nada. Primero se iban al paro todos, que ya estaban colocados, se iban bien con el PP, la gente apreciaba el pacto, pero la gente quiere el pacto. Bueno, y entonces, sin embargo, al final, así como a Barrera lo han cancelado, lo tienen ahí en una esquina y tal, cuando vale más que todos los que tiene Vox, pero en el caso de Nolasco lo han puesto de candidato. Entonces le hacen repetir, le han hecho decir todo lo contrario de lo que él defendía, como acto de humillación típico estalinista. Y llegó a decir anteayer en Teruel, que es su pueblo, el mío, él es de la capital, yo soy de Teruel. Él es esa gente de la capital que va y viene, etcétera. Y entonces dijo que los habían echado, que Azcón los había echado del gobierno de Aragón. Pero si os fuisteis vosotros, lo ha visto todo el mundo, ¿por qué dices eso? Para humillarlo en público. Eso es zancajo. Le dice, tú vas a decir que os echaron del gobierno. Sí, pero si nos fuimos, porque nos lo mandasteis vosotros. Y después, que vas a decir que tengo que decirlo. Uy, si lo tienes que decir. Y después otra cosa que hace el PP, ahora lo estabas diciendo, es que se enfrenta con Vox. Dice, agudiza su enfrentamiento con Vox. Pero es que es un error. Es decir, a ver, el PP tiene que entender que cuanto más se enfrenta con Vox, más lo alimenta. Pero claro, no lo entiende. Absolutamente. No lo entiende. Quien lo ha entendido muy bien, la única que lo ha entendido muy bien, se llama Isabel Díaz Ayuso, que los ignora. Bueno, y el otro día, precisamente, igual que Garriga, nos ha achacado millones, somos millones los aragoneses. Murga damos bastante algunos, ¿eh? Ahora, millones no somos. 1.300.000, ¿no? 1.300.000 ahora, incluyendo los ilegales y tal. Pero ahora seréis más, ahora. No, cada día, cada minuto. Ahora mismo ya seremos 14 millones. Sí, como gane Azcón, nos enviarán 200.000. Vamos a mandar más que en tiempos de Fernando II de Aragón, llamado el Católico. Bueno, el otro día Moñino, que es la que han puesto en vez de monasterio. Monasterio tenía sus contraindicaciones y tenía sus virtudes y tal y cual, pero tenía. Y esta señora, pues es lo que le manda el zancajo, tú vas a decir esto. Y el otro día dijo que es que Ayuso había traído a millones de ilegales a Madrid. Vamos a ver, en los últimos 10 años Madrid ha crecido 1 millón. Y no todos son ilegales. La mayoría son legales. Pues eso supondría que Madrid tiene la población de México DF o así. Camino de Calcuta o de Nueva Delhi, o sea, camino ya de los 100 millones. Pero ¿cómo va a haber millones? ¿Cómo va a traer millones? Primero, ella no tiene la potestad política de legalizar o no, que esto deberían saberlo. Y luego, pero millones, ¿tú sabes lo que son? No saben, como Garriga, millones, repitió, de aragoneses y aragonesas, precisó. Pero en cualquier caso van a tener... Échale 3 millones de aragoneses y otros 3 de aragonesas. Un resultadazo en Aragón, ¿eh? O sea, Vox va a tener un resultado. Pero sin ninguna duda. Entre otras cosas porque el PP se afana en que lo tengan. Sí. Y no se dan cuenta. Y filtrado de las grabaciones a 3 días de las elecciones. Es decir, tú filtrado las grabaciones, o sea, hace un mes... No, pero eso no ha sido el PP. Bueno, eso es Vox. Mejor dicho, ex-Vox. Exacto, pero tramitado por Génova 13. Y es un error porque, insisto, esto lo sacas hace un mes y puedes hacer daño, pero a 3 días o 4 o 5 de las elecciones, canta mucho. A Vox no le haces daño ahora nada. Nada. Entonces lo mejor es que digas, mira, estos dirán lo que digan, pero el día tal vamos a estar negociando por el bien de Aragón y tal. Punto. Y no digas más. No, y no hables de pactos ni de... Nada, bueno, pero si lo puedes... Sí, porque los otros hacen como que no van a entrar. Tú hablas de lo tuyo, de lo que vas a hacer y tal, y ya está. No, eso lo hacen bien y además es verdad que han hecho cosas. Azcón tiene otro nivel de Guardiola y Aragón es muy complicado. Están haciendo cosas. Pero, y por eso están en las encuestas donde están mejor que antes. Si repiten con la subida de Vox, ya es un éxito. Pero lo estamos viendo con Feijóo. Feijóo está por debajo de lo que sacó en las generales. Pero es que con Vox se va a 210 escaños. Es decir, es que ha cambiado. Siguen sin entender lo que decías al principio. Siguen sin entender lo que ha cambiado en Europa. En todo Occidente. Ha cambiado. En 2 años ha cambiado radicalmente. Viene cambiando hace una década. Pero ahora ya es
el Partido Popular no supo ver lo que se venía en toda Europa, no supo verlo. Y ahora van a rastras de lo que dice Vox, y Vox lo supo ver desde el primer minuto. Y eso es un problema. Acertó porque también los hechos, no es que le dieran la razón, le han acompañado. Claro. Porque hay cosas que han sucedido. ¿Quién iba a pensar que iba a ganar Trump? ¿Quién iba a pensar que el primer año iba a extraer a Maduro como la muela del juicio? Pues son cosas que no las puedes prever. Sí, pero han tenido suerte también. Pero en la política la suerte es importantísima. O que Meloni sea la primer ministra de Italia. Ya lo preguntaba Napoleón de sus mariscales. Tiene suerte. Tiene suerte. Vamos a ver, Isabel González, la que no tiene suerte es la corona Pero ¿sabes noruega. qué pasa? Que desde esta mañana a las 6:48 cuando hacíamos el avance, ahora mismo las 10:23 han pasado tantas cosas que lo de Epstein ya me parece que es así como anecdótico. Habrá que comentarlo, por supuesto, en la tertulia, porque ayer la que brotaba era Ingrid, la heredera, la chavalita que con sus apenas 16, 17 años escribía a sus seguidores de Instagram, que son como unos 800, y que por supuesto han filtrado la carta que ella escribía, que se está volviendo loca con todo lo que está pasando. Además lo dice así, es que me estoy volviendo loca. Y que loca. Siempre les pasa, dice, vaya, se meten con todos, pero frecuentemente, sobre todo con nosotros, ¿no? Con Marius, con mis padres, conmigo, con ella, etcétera. Bueno, eso por un lado, pero ¿sabes lo que ha ocurrido en los últimos minutos? Por un lado, que Libertad Digital acaba de publicar una información sobre Julio Iglesias, y es verdad que su recorrido es judicial, pero dice mucho de todo lo que ha pasado o todo lo que está pasando con este asunto. La Fiscalía de la Audiencia Nacional consultó a la Fiscalía General del Estado si le podía dar a Choclán, al defensor de Julio Iglesias, la denuncia para que prosiguiese con su investigación. O sea, que un organismo le tiene que andar a Peramato. No, es que Peramato dijo ni hablar. Eso es una vergüenza. Eso limita el derecho de defensa, limita las posibilidades que tiene Julio Iglesias de defenderse ante las calumnias que han vertido sobre él. Es una cosa... Al mismo tiempo estaba instruyendo, sin tener facultad ni jurisdicción, ha estado instruyendo el caso. No, sobre todo es que un fiscal de la Audiencia Nacional sabe, cuando le llega una denuncia, sabe perfectamente si es competente o no. O sea, pero no lo mira dónde han sido los hechos, mira el manual, y en 30 minutos, como mucho, sabe perfectamente si es competente o no. Es decir, ellos siguieron adelante y, claro, se han topado con que algunos publicamos, bueno, nosotros en concreto, en OK Diario, los WhatsApps que desmontaban todo en 30 segundos. Por cierto, verificación que si hubiera hecho el diario.es no hubiera tenido el problema de credibilidad que está teniendo y el problema económico que va a tener, porque Julio Iglesias les va a denunciar aquí y allá. Me parece, Eduardo, que eres muy cruel con ese faro de la información que es preescolar. Si tú no hubieras tenido una carrera, a saber dónde harías. Claro, habiendo estudiado, habiéndote curtido en las trincheras más duras de todas las guerras mundiales, en Baleares, en el Marca, en el mundo, pues claro, así cualquiera. Pero él necesitó 3 años de profunda investigación para que se la metieran doblada. Pero 2 tías que viven de eso. Pero lo mejor de todo fue que el día que lo sacan dice 3 años de profunda investigación. Dices, joder, estos son Woodward y Bernstein, vamos, el Watergate es un juego de niños. Y en la web de Univisión decían que llevaban 2 meses de investigación, que la investigación había empezado... Sí, pero luego salieron las gallinitas de Soros diciendo, oye, que la investigación es nuestra, ¿eh? No, pero lo mejor de todo es que Univisión en su web decía... Que ya se ha quitado de ese asunto. Sí, el diario.es decía 3 años de profunda investigación. ¿Bien? Bueno, oye, pues sois los mejores periodistas del mundo, como todo el mundo sabe. Bien, perfecto. Pero es que el mismo día en Univisión decían, no, la investigación comenzó en noviembre, que es cuando nos llegó la denuncia, cuando vinieron a vernos las chicas. Exacto. Que también era mentira. Llevadas por Soros. Hoy hay que decir que es verdad que OK Diario también publica esa información según la cual una de las empleadas presuntamente explotadas, no sexualmente, sino explotadas laboralmente, manifestó su deseo de trabajar en Málaga toda su vida. Dijo, ya me gustaría a mí quedarme aquí en Ojén trabajando y no volverme allí a República Dominicana. Eso por un lado, ¿vale? Lo de Julio Iglesias. Tenemos que comentar lo de Ilia Topuria. Ayer, al final, parece que se retira la demanda por presuntos malos tratos que había interpuesto Georgina Eso es una vergüenza. Es una vergüenza. Eso demuestra que hay bufetes de abogados que se dedican por principio a poner denuncias falsas por acoso sexual o abuso sexual o violación
incluso en parejas, para extorsionar en la negociación o bien de la pensión o bien de la custodia de los hijos. Sí, señor, que es la de la denuncia falsa. ¿Alguna mujer de alguna persona que usted ha conocido bien se dedicaba a eso? Y usted también. Ah, sí, yo también. Sí, hay que decir que estaba muy bien asesorada Georgina en materia civil y que gracias a ese asesoramiento se la ha llevado por el buen camino. Era innecesario. Sí, porque nosotros hemos hablado como debe ser, con las dos partes, y la parte civil que llevaba Georgina era la primera que recomendó que el asunto se estableciese como estaba establecido en el acuerdo prenupcial que ellos dos habían firmado, y que dejaba bien claro lo que tenía que ocurrir. Bueno, y luego ya está lo del cuadro de los Salva, Federico. Es que esta historia me tiene enganchada toda la mañana. Llevo toda la mañana a cuestas con los abogados que defienden al duque, en este caso, además, el despacho de Llorente y Cuenca, que son los que se encargan más o menos de echar balones fuera, sobre todo lo que nos estamos preguntando en torno a esta historia. Para poner a la gente en antecedentes, de repente, en el año 2023 hay una exposición de la moda en Los Alba con un éxito de público fabuloso, y alguien pasa por allí y dice: córcholis, si este cuadro de Sorolla de la Chata no pertenece a Los Alba. Bueno, pues efectivamente así es, lo tenían. Parece ser que en un desván, allí tirando polvo. No era eso. Lo tenían allí, pues lleno de polvo, tal. Lo ven Los Alba, lo restauran. Esta es la historia corta y divertida, como la cuento yo. La realidad es mucho más larga, se prolonga durante años e incluye a la policía, Federico, que es la que ha hecho las pesquisas. Bueno, de hecho, ayer la noticia sale por la publicación de la policía, el gabinete de prensa de la policía. La que dice: oye, que esto no os pertenece a vosotros, esto es del Estado español y tiene que ser el Estado. Eso quiero verlo. Primero, me fío menos de la policía que de la Guardia Civil. Yo de quien no me fío es de Urtasun, que obviamente de todo esto va a hacer la caza al noble una vez más, y vayamos contra Los Alba, etcétera, etcétera. Pero es verdad que la historia es muy divertida. Pero es que le hicieron lo mismo a Jaime Botín. Exactamente. Es decir, que fue con un Goya. Con un Picasso, fue otra golfe. Es verdad. Mira que las ha hecho Jaime Botín, pero esa no. ¿Se pueden dar más casos? Se podría conseguir una orden, por ejemplo, de registro para poder registrar los fondos. No hace falta si fuera del Estado, pero que tú te crees ahora. Hombre, pues la poli de Marlaska. Lo que me extraña es que uno esté paseando por una exposición y de repente diga: anda, pero si este cuadro que está aquí, esto no pertenece a la casa. Y claro, si hay uno, a lo mejor hay 5 o 6. Yo estuve en la época dorada de Jesús Aguirre, duque de Alba, cuando crean la fundación que alberga cuadros verdaderos, cuadros atribuidos, cuadros notoriamente falsos, porque un Alba lo vendió en el siglo XIX y es una copia buenísima y tiene siglo y pico, y si vas a lo mejor al óleo te sale que es bueno y es malo. Es decir, y estabas debajo del retrato del gran duque de Alba de Tiziano, que vamos, salvo el de Carlos V en Mühlberg, no hay otro cuadro igual. Pues yo lo primero que pensé: no será falso. Porque primero yo no los distingo, segundo, hay que ser verdaderamente bueno, y hasta los expertos los engañan, porque las copias de estos grandes cuadros los hace gente extraordinaria, pero claro, y a veces por seguridad. Mira, ahora que estoy estudiando la Cristiada, cuando empieza la guerra de los cristeros, la heroica guerra de los cristeros contra los masonazos de Plutarco Elías Calles, que además eran asesinos, entonces, ¿qué piensan? Como todos era en nombre de Cristo Rey, viva Cristo Rey y Nuestra Señora de Guadalupe, será el grito de guerra. Entonces dicen: van a atentar contra la capilla de la Virgen de Guadalupe, y sobre todo lo más tal, que es la túnica, no sé cuál es el nombre mexicano, que lleva el indio Juan Diego cuando se le aparece la Virgen y deja su imagen en la ropa, que es como la casulla de San Ildefonso, es el mismo, digamos, modelo de milagro. Entonces lo que hacen es, una noche, una familia que se ocupaba, muy piadosa, que se ocupaba de tener limpia la iglesia y tal, le habían encargado a un artista muy bueno, realista, que hacía retratos, católico, que hiciera una copia exacta del cuadro. Y la hizo. Y por la noche, sin que se enterase nadie, lo cambiaron. Y un mes después, con una dinamita, volaron todo. El cuadro, el techo, etcétera. Y hasta que no acabó la guerra cristera y aquellos más o menos no dijeron que el cuadro de verdad estaba en casa de los López Gómez
que ya no estaban allí, porque unas represalias tremendas. Estoy seguro que a lo largo de la historia de los Alba, cuadros verdaderos han salido, copias aceptables y han colocado, y la gente siempre las ha visto allí, vas a los catálogos y te dicen que es un Tiziano, que es un Rubens. Lo que sí y que hay tal, que decir y es no que lo es. el duque de Alba parece ser que ha colaborado en todo momento con la Policía Nacional y que ha querido esclarecer. ¿Cómo vas a los colaborar hechos? si entre la policía a caballo? Esto es un Adolfo Suárez, esto es un Julio Iglesias, esto Eso es la misma película, o sea, estos son gentuzas, Bueno, son yo creo que gángsters. tampoco tenés el cuadro en un desván, te lo han lo ha restaurado la Casa de Alba. Eso es que verdad. está en un desván. Un cuadro restaurado lo dicen sus abogados, o sea, yo estoy hablando es que por Llorente, los Cuenca, abogados. ficharon a alguno que yo, alguna y alguno que yo sé que válgame Dios el criterio de esa distinguida. Pero no por uno o dos vamos a definir a todo el despacho Primero, de no abogados. existe el desván para la pintura, y mucho menos para la pintura de autor. Bueno, y que mucho no, menos Federico, para las pero si grandes los firmas. fondos, pero si en el Prado hay un montón de obras que están Lo allí. he visto. Lo he visto. No sé si criando polvo, que No lo están dudo, criando que lo polvo, dudo, están porque, perfectamente porque en el Prado conservadas. trabajan de forma exquisita. Pero sí me creo que aquí este cuadro estuviese traspapelado, No expuesto te lo en alguna creas, pared. Isabel. Puede ser que sí. Un precedente, por añadir más. Como estos son gentuza, cuando estaba el Bellotari, Rodríguez Ibarra, asaltaron 2 fincas de los Alba. Y entonces las fincas eran porque había que repartir, salía el Bellotari, hay que repartir, los Alba, grandes terratenientes. Una finca se llamaba Cabra Alta y la otra Cabra Baja, porque no servían más que para que las cabras, poniéndole sal en las piedras, pues comieran algo y tal. Y me acuerdo que el entonces duque de Alba decía a Aguirre, pero ¿cómo va a valer algo que se llama Cabra Alta y Cabra Baja? Dice, pero hemos abierto todos los telediarios y tal, que ya lo tienen. Dice, que se las lleven, que nos den algo o nada, porque mantenerlo es más caro que explotarlo. Bueno, es igual. Vamos, que es tardísimo. Vamos. Es la mañana. Es radio.